aquí en Catia-La-Mar fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita, ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá, bueno, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Ahora, Adriana, bueno, ahí teníamos la palabra de Delcy Rodríguez. Complicada la situación, ¿no? Sé que no es un personaje de tu agrado, pero está entre Trump, sus requerimientos y Diosdado Cabello, que es una de las personas más oscuras del régimen. Bueno, recordemos que los venezolanos fuimos a un proceso electoral el 28 de julio del 2024, donde Edmundo González ganó con más del 70% de los votos. Entonces, hay autoridades que están usurpando el poder en Venezuela en estos momentos y que se tiene que respetar la voluntad ciudadana del 28 de julio, tan sencillo como eso, porque somos los venezolanos quienes escogemos a nuestras autoridades. Eso es un punto clave que tiene que quedar allí. Por otro lado, ¿y crees que Trump quiere eso, ir hacia la democracia, o simplemente le interesa, bueno, satisfacer su frente interno, el comercio del petróleo? ¿Qué pensás que él desea para el pueblo venezolano? Mira, ahí hay una alineación que hay entre tanto María Corina y el presidente Donald Trump, y es que haya una transición hacia la democracia en Venezuela, por distintos factores. Primero, porque no puede haber una organización criminal liderando un país. ¿Okay? Eso por una parte. Por otra parte, también el hecho de que sigue representando, o sea, Venezuela hoy sigue representando un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y que de hecho también hacer negocios con criminales nunca es buena idea. O sea, un proceso de transición implica que, bueno, hay una serie de pasos, hay una serie de procedimientos que también puede llevar un tiempo, pero lo importante es que se están dando los pasos correctos y que bueno, hay una alineación de todos los factores en función de la democracia en Venezuela, tanto por los venezolanos como por la misma región. Bueno, veremos dónde va esto, ¿no? Mauro, yo te quería preguntar con respecto a Trump y su frente interno, esta pregunta que yo le hacía recién a Adriana, ¿no? ¿Cómo lo ves a Trump, o cómo ves las intenciones de Trump con respecto a Venezuela? Bien, considero que sí va a forzar una transición hacia una apertura democrática. Sí. También hay que ver, que es algo que me estoy preguntando, de lo que pasó con Nicolás Maduro, qué va a pasar con todo el chavismo cuando se vaya del poder, si se le va a dar una amnistía, si se le va a dar un indulto, en todo caso, si se los va a juzgar, qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque a mí me parece que el acuerdo no va a ser tanto con la oposición venezolana, sino que va a ser un acuerdo, en todo caso, con Donald Trump, y lo que Donald Trump diga se va a terminar haciendo, muy probablemente. Ahora, yo considero también, de nuevo, que esto vaya a una transición democrática, va a tardar, y hay que ver cómo se ve ese chavismo, ¿no? Si sigue manteniéndose unido, o si justamente antes de llegar a esa apertura hay ciertos bloques que no se van a plegar y van a querer mantenerse. Es que me parece que esa es la estrategia, ¿no?, de Trump, el quebrar ese bloque, porque si no, no... El tema es que tiene que quebrarlo y quedarse con la parte que sepa que puede controlar la situación. Digo, voy a poner ¿Y no es eso lo que está haciendo? No hay negociaciones, no hubo negociaciones con Delcy Rodríguez. Sí, por eso con Delcy Rodríguez. La pregunta es, voy a dar un ejemplo, si bien no es exactamente lo mismo con lo que pasó con las negociaciones con la FARC en el 2016, que justamente una gran parte de la FARC llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano, pero una disidencia sigue siendo un grupo guerrillero. Así es. Imagínense si una parte, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas bolivarianas, de repente se va y se atrinchera y tiene su propio parecer, ¿no? Que puede pasar, tranquilamente puede pasar. No creo que pase y no me parece tan probable, pero es un escenario posible al menos. Bien, bueno, vamos, tema Irán. Me gustaría una reflexión, Mauro, tuya, de lo que está sucediendo y que los relates a la gente que nos está mirando. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que es un coletazo de lo que pasó con Nicolás Maduro, ya que, bueno, Venezuela era el aliado, sin dudas,
tanto de Irán como de Rusia, China y demás en América Latina. En Irán hoy hay muchísimas protestas, incluso algunos organismos han calculado, organismos internacionales, ¿no? Han calculado más de 600 muertos, se calcula que puede ser 10 veces más, al menos 6.000, porque el régimen de Irán cortó completamente la conexión a internet en todo el país para que justamente no se difundieran imágenes de las manifestaciones, que no solo tienen que ver con un hartazgo, si se quiere, político con el régimen de los ayatolás, que está gobernando desde la Revolución Islámica en 1979, sino que tiene que ver, y muy puntualmente en este caso, con una inflación descontrolada y con una crisis económica muy potente que por lo general suele ser el detonante de este tipo de protestas masivas. Y ¿no? hay protestas, que esto es muy importante y quizás se pierde en la lectura, pero es central, de mujeres iraníes. Sí. Ahora, hoy, en ese momento, mujeres iraníes quemando sus hijabs sus velos, esta noche, sí. sus El velos hijab, en Teherán. Sí, a ver, corregime. efectivamente sí, el hijab, que es uno de tantos velos, si se quiere, dentro ¿Cuál es la del Islam. diferencia entre el hijab y la burka? No, bueno, la burka es una prenda de vestir más religiosa islámica, que lo que le permite a la mujer, digamos, es ver a través de como una reja, como una reja dentro de una túnica muy larga, y el hijab es otro, digamos, hay diferentes tipos de religiosidad, diferentes niveles, y también de velos islámicos, ¿no? Son solo dos de muchos que hay, pero bueno, en Irán estamos viendo como las protestas, claramente las mujeres, ¿no? Que fueron las más damnificadas, sobre todo del 2022, con lo que pasó a Mansa Musa. Sin ninguna duda. ¿Por qué el Estoy feminismo? leyendo. Sí, mi amor. Ahora Sí, te doy. sí, perdón. Los manifestantes también están incendiando propiedades vinculadas a las fuerzas del régimen islámico, incluidos vehículos, mezquitas e incluso residencias. Esto está sucediendo ahora en Irán. Sí. Sí, efectivamente creo que son las manifestaciones más violentas además que vemos en los últimos años. Esto no se había visto, y voy a decir otra cosa también que quizás suene medio antipático, pero es la realidad también. Tanto las Fuerzas Armadas iraníes como también la Guardia Revolucionaria, sobre todo, que depende directamente del líder supremo Ali Jamenei, no creo que escatimen en balas a la hora y en uso de la fuerza a la hora de reprimir a la población. Digo, esto puede ser muy sangriento, y voy a decir lo siguiente también. Si llega a profundizarse, puede ser un escenario relativamente parecido a nivel de protesta a lo que fue 1979, cuando justamente el régimen islámico asumió. Entre los cuales se encuentran muchísimas mujeres, ¿no? Las verdaderas feministas. Ahora, lo que me gustaría preguntarte es en términos políticos y sociales, y también a Daniel, ¿por qué cuando quien oprime y quien decide por sobre el cuerpo de las mujeres, quien veja a las mujeres, quien maltrata a las mujeres, tiene que ver con el régimen islámico de Irán? Para las feministas de Occidente esto no es ni más ni menos que un hecho cultural, un hecho episódico, un hecho coyuntural. El relativismo cultural. Claro, pero vos acá llegás a decir algo de alguna mujer, osás decir algo de alguna mujer, e inmediatamente sos del patriarcado, sos un machista abnegado. Digo, ¿por qué esa diferencia? Hipocresía. Me parece que es una hipocresía muy grande que tiene que ver con alineamientos políticos muy claros, y voy a decirlo sobre todo mucho más claro respecto de un hecho en el que estuvo involucrada la República Islámica de Irán, que fue la masacre del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, con la cantidad de imágenes y pruebas que se dieron de las mujeres israelíes que justamente no fueron tomadas en cuenta por los colectivos feministas por ser israelíes y judías. Sí, y ese es el único motivo, porque son Ahora, yo mujeres, haría al igual que una el resto también, diferencia, ¿no? Mauro, que hablamos del feminismo radicalizado kirchnerista. Por supuesto. Porque, bueno, no solo kirchnerista, ¿no? Feminismo radicalizado con una tendencia política. Feminismo radicalizado, porque hay feminismo radical o feminismo socialista o feminismo... hay muchos feminismos. Hablamos de digamos, del extremo, ¿no? De los extremos, sobre todo, que están alineados políticamente más allá de la reivindicación del movimiento feminista, que justamente al ser un movimiento muy amplio tiene muchísimas alas y muchísimas versiones, ¿no? Y quizá las más radicalizadas pueden hacer sobre todo silencio en estos casos. No, es muy difícil que hablen de lo que pasa en Irán, porque justamente el mismo silencio, eje que ¿no? Es lo más, ¿no? lo más Pero, complicado. Mauro, Cristina Kirchner firmó el memorando de entendimiento con Irán en el año 2021, entonces era un marco político, no solamente expresiones individuales de los colectivos feministas kirchneristas. Era acercarse de la mano de Chávez, cómo se relaciona todo, ¿no? Acercarse al régimen de Irán, pese a que había puesto una bomba acá en 1994 y provocado 85 muertos, ¿no?
Sí, exactamente. Además, recordemos que hubo un cambio, ¿no? Que el kirchnerismo en los primeros años de su gobierno, sobre todo Néstor Kirchner, tuvo un discurso para con Irán y digamos, la reivindicación de la lucha por la justicia en la AMI y demás, que a partir del 2010 en adelante, quizá 2012, empezó a cambiar ese discurso, hasta llegamos en el 2013 al memorándum. No fue un discurso que fue cambiando por una cuestión, yo creo, no solo quizás ideológica, sino también geopolítica, por el acercamiento al chavismo y justamente, como dijimos antes, que Venezuela siempre fue, al menos con Hugo Chávez en el poder y después con Nicolás Maduro, el puerto de Irán en América Latina, donde tenía muchísima presencia. Sí, además en muchas el cosas. financiamiento, Tiene todavía. del petróleo que Venezuela le mandaba a Irán para actividades terroristas, ¿no? Bueno, y un petróleo, voy a decir lo siguiente también, un petróleo iraní que llegaba a Venezuela porque era mucho más liviano que el venezolano y era el único que las refinerías de PDVSA podían tolerar. Bien. Porque Venezuela no puede ni procesar su propio petróleo, sino que lo hacía con el petróleo iraní. Bueno, tenemos dos nuevos invitados. Uno es Juan Acosta. Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estás Tanto haciendo tiempo. una obra. Vengo hoy lunes descansando, pero Descansando. vengo de 4 días de hacer una obra de la cual estamos muy felices porque estando en verano en Buenos Aires nos está haciendo muy bien. Y bueno, ¿Estás con el marido de Patricia Bullrich? Estoy ¿O el en- marido de Patricia Bullrich está con vos? ¿Cómo en sería? realidad podríamos decirlo. Están todos juntos. No, yo ya le dije, Yanko, vos acá sos actor. No me importa con quién estés. Y esa es la realidad y cumple bien su función y lo hace bien. Y la pasamos bárbaro, una obra que escribí junto con Silvio Klein y estamos en el Teatro La Casona. Así que feliz. Necesito verlos alegres. No veo alegría en Bueno, la ahora nación nos vas más a ver. últimamente. Bueno, es que pasan cosas que. Pero, es difícil, pero la ¿no? vida no es solo lo es malo. complicado. Sí, es verdad, está pasan difícil. cosas, pero Santoro, te tengo de la pandemia, porque salías mucho en esa época. Así es, pero y te la, daba- la pregunta clave. te daba- Sí, A ver. decir la verdad, ¿eh? Sí. A ver. Guillermo Yanco es un buen actor, es un Es buen un buen- historiador, Uy, qué político. pregunta Claro, no, picante. Es un buen actor, es un buen actor. ¿Y qué va a decir? No, tiene algo natural, no es algo, no lo digo yo, lo dicen otros. ¿Pero él era actor o se hizo actor? Esto lo ahora? confesó en una mesa Patricia Bullrich mientras estábamos comiendo, me lo dijo a mí y al grupo que estaba, que Guillermo Yanco siempre quiso ser actor, pero en esa época en donde él estudiaba, los padres querían que fuese abogado. Viste que eso pasa. Yo tengo un conocido que se recibió de abogado, le entregó el título al padre y se fue a enseñar salsa. Yo también tengo ¿entendés? varios conocidos. Es muy fuerte. Entonces, bueno, vamos a presentar, Juan, a Sí. alguien. ¿Vos escuchaste hablar de la palabra tricólogo? Amén.